Ahora sí, ya está grabando. Voy a compartir mi pantalla y sí, ya está grabando. Ya. Entonces, como les mencionaba, vamos a volver a retomar lo que son los principios generales. Vamos a ver lo que es la objetividad. Leamos qué dice la norma. Miren, objetividad son los cambios de los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto deben conocerse, formularse en los registros contables tal pronto como sea posible, medirlos objetivamente y expresarlos a esa medida en moneda de cuenta, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la objetividad? Que estas transacciones, aquellos hechos económicos, aquellas acciones que va a realizar la empresa, tienen que ser registradas oportunamente. Eso quiere decir que tiene que estar en la fecha. ¿Qué más? Que nos dice que tiene que estar formalmente registrado en un registro contable. Los registros contables son como los comprobantes de ingreso, egreso y traspaso o el libro diario. Ya, en el libro diario o en los comprobantes es donde se registran estas transacciones. Se me puede escuchar bien, ¿no ve? No sé si es la señal. ¿Se escucha bien? Más o menos, se le Se corta de vez en entrecorta. cuando. Otra vez está mal el internet de Tigo. A ver, no, porque ya no tengo datos. Puedo querer conectarme de mis datos, pero no. Ahora, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ya, perfecto. Me van a avisar, por favor. Me detiene y me dice, no se escucha bien, me dice, ya. Vamos a lo que es realización. Ya, se ha entendido lo de objetividad, ¿no ve? Que tiene que estar registrado, tenemos que registrar en la fecha, en el momento en el que se haga la transacción, tenemos que registrar en nuestro comprobante o en nuestro libro, ¿ya? Pero que tiene que estar registrado contablemente cuando se sucede el hecho. Realización, dice. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados o sea cuando las operaciones que los originen pueda perfeccionarse desde el punto de vista de la legislación o prácticamente comerciales aplicables y se haya ponderado fundamentalmente todos los registros inherentes a tal operación. Deben establecerse con carácter general en el concepto de realización. Eh, Participa el concepto de devengado. Entonces, es lo mismo casi como nos mencionaba en el devengado. Sea o no que se haya realizado el pago o no, que nos estamos sometiendo a una cuenta por pagar o por cobrar, se haya efectuado o no el desembolso de efectivo, se está realizando el hecho, ¿no ve? Existe la transacción o el hecho económico. Cuando yo quiero vender, ya el hecho de vender ya es que estoy realizando la transacción. Dame un segundito. Ay, no. Vamos a pasar al Webex, creo. Ya, me acaban de informar eso. Ya, entonces, desrealización. A eso se refiere. Como la misma palabra lo dice, ¿no? Que se está realizando, sea o no haya desembolsado el efectivo. Es decir, digamos, voy a poner de ejemplo, a ver, voy a ver los participantes. La asistencia lo voy a enviar más ratito, ¿ya? Porque siguen ingresando. Entonces, más ratito lo voy a enviar, ¿ya? Tienen que estar al tanto. A ver, digamos a Jocelyn. A Jocelyn, yo le estoy vendiendo un celular a Jocelyn, ¿ya? Pero ella me ha dicho, ¿sabes qué, Celina? Te voy a pagar dentro de 2 días porque aún no me alcanza el efectivo. Yo le digo, ya está bien, te lo voy a entregar, pero el celular.
firmámoslo este pagaré, donde te estás comprometiendo de que me vas a pagar dentro de 2 días. Y ella me dice, ya, perfecto. Entonces, se ha realizado el hecho. Yo le he vendido, pero no he percibido efectivo, pero sin embargo sí se ha realizado, ¿no ve? Entonces, a eso se refiere este principio. Vamos al principio de prudencia. Significa que cuando se debe elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor, ¿ya? Esto es un poco complejo de entender, pero esto más que todo se aplica cuando vamos a evaluar un inventario, ¿ya? Dice, este principio general se puede expresar también diciendo contabilizar todas las pérdidas cuando se las conozcan y todas las ganancias solamente cuando se las haya realizado. La exageración de la aplicación de este principio no es conveniente si resulta en detrimento, dice acá, de decremento debe ser, de la presentación razonable de la Sí, es situación. entrecortado. A ver, ahora, ¿me escuchan? Ahora sí. Ya. Entonces, nos estábamos quedando en este párrafo. ¿Me escuchan, verdad? Porque dice que está súper baja mi señal, pero miren, estoy con un wifi normal. Dice, la exageración de esta aplicación de este principio no es conveniente si resulta en detrimento de la presentación razonable de la situación financiera y el resultado de las operaciones. Entonces, sí, digo, es muy mal. Coincido. Nos vamos a cambiar a otra línea, creo. Ya. Entonces, ¿a qué se refiere este principio de prudencia? Nos está hablando de dos cosas. Dice que la empresa, en este caso vamos a volver a retomar de mi empresa de celulares. Yo debo tomar el valor menor al mercado. Yo estaba vendiendo mi celular a 150 bolivianos, pero resulta que en el mercado casi de la mayoría está a 140. Entonces yo me tengo que acoplar a lo que está en el mercado porque si no, nunca voy a vender, ¿no ve? Entonces yo voy allá, 140, entonces voy a dar, ¿no ve? Entonces es adaptar aquellas transacciones a un monto menor, pero que se lo tiene que establecer el mercado. No puedo decir que a todo le puedo poner menor, digamos, tengo que gastar en mi transporte, ¿no ve? Y para traer mi mercadería desde la importadora, desde la frontera, ¿no ve? Entonces ese va a ser mi flete. Flete se llama el transporte, ¿ya? Que se va a pagar por el traslado del inventario. Entonces, voy a pagar mi flete y yo veo que existen varias empresas de transporte, pero yo decido contratar a la más económica, a la más económica. Entonces, resulta que la más económica me dice que va a demorar entre 3 días en traer mi mercadería, pero las demás que tienen un precio razonable, que tienen un precio normal que está en mercado, me dicen ya, te lo vamos a llevar tu mercadería en 1 día y medio. Entonces es algo que va a afectar a mis operaciones. Sus micrófonos, alguien está con micrófono encendido. A ver, Yo le pesco esto. ya. Listo. Entonces, como les mencionaba, esas empresas de transporte, yo he decidido contratar a la más económica, porque también me dicen que tengo que tomar el precio más bajo y en mis registros va a estar el precio más bajo. Pero no me conviene porque va a retrasar la entrega de mi inventario y me va a perjudicar a mí como empresa porque necesito vender, ¿no ve? Es lo mismo, bueno, esto es un ejemplo bien básico, bien sencillito, pero si hablamos de una empresa muy grande, vamos a ver que
al momento de comprar mercadería o materia prima para las empresas industriales, a veces toman el menor más bajo para reducir los costos, ¿ya? O a veces empiezan a gastar más, porque justamente está el precio bajo, pero eso hace que no exista una utilidad. Nuestros gastos van a ser mayores a nuestros ingresos y va a haber una pérdida. Pero esa pérdida tiene que también coincidir, o sea, no es gastar por gastar, ¿no ve? Impuestos nacionales te va a decir, ¿por qué estás gastando tanto? Porque tu pérdida no debería ser este monto. ¿Por qué estás registrando esta pérdida? ¿No ve? Entonces, es algo que se tiene que medir, ¿ya? Es cuando nos dice elegir entre dos valores y se debe elegir el valor más bajo, eso se refiere cuando nosotros vamos a realizar esas operaciones, ¿ya? Como les he mencionado de yo traer mi mercadería o elegir mi precio al que voy a vender mi mercadería, eso, ¿ya? Ahora nos habla de otra situación, que debemos registrar y reconocer nuestras pérdidas cuando se las conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado, ¿ya? Entonces, esto igual es algo bien importante que tienen que conocer, sobre todo en sociedades. ¿Por qué dice contabiliza las pérdidas cuando se las conoce? Nosotros, cuando elaboremos nuestro estado de resultados, nos vamos a ir a nuestra ecuación. Cuando nuestros gastos sean mayores a nuestros ingresos, vamos a tener una pérdida. Entonces, esa pérdida tiene que reflejarse en el estado de resultados. ¿Ya? Ahora dice las ganancias solamente cuando se hayan realizado. ¿Eso qué quiere decir? Si bien mis ingresos van a ser mayores a mis gastos y voy a generar una utilidad, puede que esa utilidad no sea totalmente líquida. ¿A qué me refiero con líquida? Que no sea solamente que en mi caja, en mi efectivo, voy a tener todo ese dinero que he generado de la utilidad. ¿Por qué? Porque en todo el ejercicio, en toda la gestión, puede que yo haya dado créditos. Si no se ha escuchado. Ahora, a ver. Denme un segundito, a ver. A ver, vamos a continuar. Vamos a hacer lo que es... Ya. Entonces, ya, les estaba mencionando sobre las utilidades, ¿no ve? Vamos a tener utilidades cuando nuestros ingresos sean mayores a los gastos. Pero esa utilidad no significa que va a estar en mi caja, en mi efectivo, donde voy a guardar todo mi dinero. No va a estar todo lo que he obtenido, porque a lo largo de la gestión yo tendré deudas, tendré que cobrar, que tal vez los tengo que cobrar al siguiente año. Entonces, no todo va a estar líquido, no va a estar todo en efectivo esa utilidad, ¿ya? Entonces, por eso a eso se refiere. Dice que las ganancias solamente cuando se las haya realizado. Realizado es cuando ya las tengamos, ¿ya? Entonces vamos a reconocer, vamos a distribuir la utilidad a los socios cuando se haya realizado, o sea, cuando determinemos que el importe de la ganancia sea líquido, sea todo efectivo, ¿ya? Eso lo vamos a ver cuando hagamos un estado de resultados, ¿ya? Van a ver que hay varios procedimientos donde tenemos que descontar, tenemos que previsionar, tenemos que constituir reservas y recién al final vamos a ver nuestra utilidad o nuestra ganancia, ¿ya? A eso se refiere. Y esto igual, al reconocer una ganancia o la utilidad líquida, tenemos que registrarla igual, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Vámonos a lo que es la uniformidad. Dice, los principios generales, cuando fueran aplicables, y las normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros de un determinado ente, deben ser aplicados uniformemente.
Miren, los principios generales y cualquier fuera la norma en particular, dice, ¿ya? Debe señalarse por medio de una nota aclaratoria el efecto de los estados financieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación de los principios generales y de las normas particulares. Sin embargo, el principio de la uniformidad no debe conducir a mantener inalterable aquellos principios generales cuando fueran aplicables o normas particulares que las circunstancias aconsejen sean modificadas, ¿no ve? Entonces, esto se refiere que nosotros vamos a aplicar todos estos principios uniformemente, independientemente de la entidad, ¿ya? Porque si ustedes se dan de cuenta, estos principios tienen que ir, o son generales, que va a ser aplicado por cualquier entidad. Sin embargo, cada entidad, digamos, los bancos o las empresas de seguro van a tener sus propias regulaciones que pueden llegar a modificar alguno de estos principios o sus conceptos, ya sea porque su, mm, su actividad económica es distinta, ¿no ve? Y va a tener un ente regulador que en el caso de los bancos va a ser la ASFI, ¿no ve? Que tal vez les va a decir, ¿saben qué? Para la norma de contabilidad, para el principio de uniformidad, tenemos que escribir una nota aclaratoria sobre el principio de devengado, digamos, ¿no ve? Entonces, más o menos de eso se trata, de que la información tiene que ser aplicando todos estos principios, pero en el caso de que exista una norma en particular para que se aplique a nuestra entidad, tiene que ser aclarada para que en los estados financieros nos indiquen, ¿no? De que esto no se va a cumplir o esto no se va a tomar en cuenta, ¿ya? A eso se refiere, y así también podamos compararlo con las distintas entidades, ¿ya? Tiene que ser estructurado de la misma forma para las distintas entidades puedan comparar. ¿Se entiende lo de uniformidad? ¿Hay alguna duda? Sí, o sí. ¿Se ha entendido? ¿Verdad? Sí. Ya. Vamos a lo de la materialidad. Que materialidad es algo bien importante porque van a llevarlo hasta en auditoría, ¿ya? Dice, al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y las normas particulares, deben necesariamente actuarse con sentido práctico, ¿ya? Estas normas particulares, vamos a resaltarlas, ahorita les voy a explicar. Dice, frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquellos y que sin embargo no presentan problemas porque el efecto que producen no distorsiona el cuadro general. Desde luego no existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo que es y no es significativo y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda en este caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos, pasivo, el patrimonio o el resultado de las operaciones. Eso puede ser un poco técnico, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de las normas de contabilidad generalmente aceptadas, son 14 normas, ¿ya? En la norma número 1 nos va a establecer todos los principios. Ya sabemos cuáles son los principios, cómo están compuestos. Pero las otras 13 restantes normas son normas particulares que van a estar regulando algunas acciones o determinaciones que tiene que tomar la entidad.
Por ejemplo, yo les pongo la más fácil y la que le vamos a llevar también. La norma de contabilidad número 3, que es diferente. A ver. Se los voy a leer el título tal y como es. Aquí la tengo. Ya. La norma de contabilidad número 3 se llama Estados financieros a moneda constante y ajustes por inflación, ¿ya? Esta norma ha sido suspendida el 2021. Eso también lo vamos a explicar, pero en otra clase para que no se confundan. Esta norma es la que regula cuando existe una inflación en el país, ¿ya? ¿Cómo tenemos que actualizar? ¿Cómo debemos expresar nuestros rubros no monetarios o monetarios? ¿Cuándo debemos actualizar y demás? ¿Ya? Entonces, todas estas normas en particulares, las 13 restantes normas particulares que nos queda de estas normas de contabilidad generalmente aceptadas, no necesariamente van a ser aplicadas por todas las entidades, porque va a regular distintas actividades, las 13 restantes, ¿ya? Porque la norma de contabilidad número 1 tiene que estar en base a, es para todas las organizaciones, ¿ya? Porque son principios, son algo fundamental, algo, el inicio de algo, ¿ya? Pero las otras restantes son particulares, específicas, para distintos, porque hay para las empresas mineras, para las empresas petroleras, las regulaciones que están en esas normas, ¿ya? Entonces, por eso nos dicen, no necesariamente pueden estar aplicables. Ahora, el hecho de que nosotros, por ejemplo, hay también para lo que es la revalorización del activo y puede que nos diga cómo tenemos que revalorizar, pero ahí también nos indica sobre qué monto tenemos que revalorizar, ¿ya? Entonces, esos montos o esas variaciones o esos ajustes que vamos a realizar tienen que ser razonablemente de acuerdo a la información financiera de la propia empresa. O sea, tienen que ir de acorde a la información que tienen. No puede ser ni mucho más a su valor del activo, ni mucho menor. Eso tal vez les puede confundir, pero materialidad más que todo significa cuando un importe o un dato no es tan significativo, ¿ya? Por ejemplo, en mi préstamo, cuando hemos visto el ejercicio, bueno, no lo tengo aquí el ejercicio, pero cuando hemos visto el ejercicio, yo tenía un préstamo. ¿Se recuerdan? Tenía un préstamo. Ese préstamo tal vez superaba a mi efectivo, al efectivo que tenía. Entonces es algo bien significativo. Podemos analizarlo y podemos decir que tal vez se me es imposible pagar ese préstamo, ¿ya? Entonces hablamos de montos o operaciones que van a llegar a influir en los estados financieros, ¿ya? Por eso se refiere a la materialidad. Para que nosotros no tengamos esas diferencias o esos errores grandes al momento de registrar un dato, tenemos que establecer criterios. Tenemos que ver nuestro manual de operaciones, nuestro manual de funciones para saber cómo tenemos que registrar, qué acciones tenemos que tomar cuando se nos presenta un valor que puede llegar a influir a nuestros estados financieros, ¿ya? Esto es un poco confuso y un poco complicado, pero más que todo esa es la esencia de la materialidad. Por ejemplo, en auditoría, cuando tú estás revisando los estados financieros, tienes que determinar una materialidad razonable de todos tus importes del activo, pasivo y patrimonio, para que cuando realices la auditoría veas que tu límite de materialidad no tiene que sobrepasar ninguna cuenta. Y si es que sobrepasa,
es que vas a identificar un riesgo. Algo está pasando con esa cuenta que están registrando mal, que no debería superarse a mi materialidad que tengo, ¿ya? Entonces, más que todo se trata de eso. Es algo un poco complicado de entender porque es bien técnico, pero poco a poco vamos a ir con los ejercicios, vamos a ir viendo a qué se refiere y demás. Más que todo cuando lleguemos a los estados financieros. El último, de exposición. Miren, los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sean necesarias para una adecuada interpretación de los estados financieros, de la situación financiera y de los resultados económicos del ente o que se refieren, a los que se refieren. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien en nuestro balance vamos a mostrar los bienes que tiene la empresa, que son los activos, vamos a mostrar los pasivos que tiene, las deudas con las demás personas. Y vamos a mostrar el patrimonio que tiene, las personas que han decidido invertir. Esa información va a estar en el balance. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy registrando un gasto o un ingreso? Esas tienen que estar en otro estado financiero, que es el estado de resultados. ¿No ve? Entonces, tiene un orden. Ahora, cuando va a haber más inversionistas para mi empresa, va a aumentar mi capital, va a haber un movimiento en el patrimonio. Eso es otro estado de resultados. Bueno, no, es otro estado financiero, perdón. Es el estado de evaluación del patrimonio, ¿ya? Cuando yo tengo en caja varias facturas, en el banco tengo también conciliaciones y demás. Ya es el movimiento del efectivo, más que todo. Voy a tener mi estado de flujo de efectivo, donde me va a detallar cómo se han movido mis cuentas que involucran al efectivo. ¿Ya? También voy a tener las notas a los estados financieros, que cuando yo tengo un activo, tengo que reducirle un valor cada año porque se está depreciando, está perdiendo un valor porque lo estoy usando y se está desgastando, ¿no ve? Entonces a eso se refiere la depreciación. Y eso va a estar en mis notas a los estados financieros. ¿Ya? Entonces, cada información va a estar distribuida para que los demás usuarios vean que mi información es entendible, es comprensible, se entiende y es interpretada de una buena forma, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Hasta aquí ya habríamos terminado la norma de contabilidad número 1. ¿Tiene alguien alguna duda? Vamos a volver a ingresar. ¿Alguien tiene alguna duda?